Muy bien, y ya lo tenemos en línea Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Axel, buen día, Ari Lijala te saluda. ¿Cómo estás? Buen día, Ari. ¿Cómo andan ustedes? Buen día, gracias por atendernos. Tengo un montón de cosas para preguntarte, pero ¿puedo arrancar por esto último? Por si querías comentar algo de las visitas de los diputados a los genocidas ahí en la cárcel de Ezeiza. No, todo un episodio, iba a decir bochornoso, pero en realidad gravísimo, gravísimo. Yo creo que además el gobierno y bueno, toda esa línea de reivindicación del terrorismo de Estado no es algo nuevo, así que ahora lo que se está viendo es hasta dónde llega, a quiénes alcanza, cómo lo hacen. Pero la verdad que Villarroel se dedicó, no sé, toda su vida antes de esto prácticamente a visitar represores. Uh-huh. Y bueno, y creo que en ese sentido es un componente importante del gobierno de Milei y de Villarroel, la reivindicación de la dictadura. Sí, que creo que tendrá que ver, y ahora para venir un poco a la realidad, con que la dictadura fue sobre todo un plan económico, que vos conocés mucho mejor que yo, que instaló lo que llamamos la valorización financiera en la Argentina, que lamentablemente sufrimos hasta el día de hoy, y que tuvo el terror para implementar ese plan económico. Sí, yo creo que si uno se pudiera detener un poco a analizar en el fondo las cuestiones, el viraje ideológico, discursivo que estamos viendo a nivel del regreso de la democracia, ¿no? Que estuvo muy marcado por el repudio y por la unánime opinión de que la dictadura militar en lo económico, en derechos humanos había sido de una gravedad tremenda para la historia argentina. Bueno, todo eso es lo que hoy está en cuestión. Desde el programa económico vemos que las aristas incluso más universalmente cuestionadas, como la cuestión de los derechos humanos, ¿no? Porque ya cuando Macri empezó con que los derechos humanos eran un curro, y bueno, el ataque que sufrieron madres, abuelas. Hoy estamos viendo una profundización de esa línea que dentro de la etapa democrática desde el 83 era un factor, pero bueno, ahora es absolutamente descarada, ¿no? Uh-huh. Total. Y de la misma manera que viene con la reivindicación de la década de los 90, del programa económico de los 90, de sus economistas, que ahí también hay una continuidad, digo, salvando las distancias, ¿no? De ir a visitar represores, pero una especie de reverdecer o amanecer, casi diría, de una reivindicación de Menem primero y de Cavallo y su programa económico de privatización, de timba financiera, la dolarización de los 90, que fue la convertibilidad, la desindustrialización y todo aquello. O sea que creo que es muy profundo lo que se está discutiendo, que a diferencia de otras veces que era con inhibiciones o con medias palabras, ahora frontalmente aparece la defensa del terrorismo de Estado y del programa económico de la dictadura y todas sus expresiones. Claro. Así que bueno, creo que tenemos un desafío muy fuerte, que es dar esta discusión, ellos lo llaman batalla cultural, así que bueno, con la declarada guerra contra los feminismos, contra el cuidado del ambiente. Bueno, es un paquete de cuestiones que creo que eran consensos en buena medida y que hoy están todos en discusión. Claro. Todos en discusión, desde las más altas autoridades del gobierno nacional, elegidas democráticamente, presidente y vicepresidenta. Uh-huh. Sí. Me parece que no se puede pasar por alto, que darle espacio, darle matices, darle incluso buscar presuntos rasgos de nacionalismo por el episodio de la selección o cosas así, a gente que está intentando mal vender, sino regalar los recursos naturales de la Argentina, que reivindica a Thatcher y no defiende la soberanía nacional, que está llevando adelante un saqueo en lo financiero, en lo económico,
y del bolsillo de laburantes, de jubilados, va contra los derechos, derecho a la salud, a la educación, al trabajo digno, a la vivienda. Bueno, es de esa gravedad, Claro. es de esa gravedad, y para mí acá no hay medias tintas. Bien, Axel, vuelvo un poquito a lo que pasó ayer, que fue el anuncio de parte del gobierno y de YPF de que van a cambiar la sede de una inversión muy grande, que era un puerto para hacer GNL de la provincia de Buenos Aires a la provincia de Río Negro. Digamos, ¿cómo podemos leer esto en clave política? Que creo yo es la que prevalece, que es si es una decisión de Javier Milei directamente contra vos. Mira, vamos por partes. El proyecto tiene una génesis y un origen que no tiene que ver ni con Milei ni con las actuales autoridades de YPF ni nada de eso. La verdad que lo que pasó es que Argentina tenía una gigantesca reserva de recursos de hidrocarburos no convencionales, los llamados shale gas y petróleo shale, y que como YPF había sido privatizada en los 90, los dueños de YPF, que eran los de Repsol, habían decidido no invertir ni un mango en la Argentina, Sí. desabastecer a la Argentina de sus recursos naturales, ver si podían importarlos desde afuera y los recursos que hubiera, venderlos al mejor postor. Lo que pasa es que estaba Repsol tratando de vender los terrenos de Vaca Muerta y no lo había conseguido hacer simplemente porque para poner a funcionar Vaca Muerta había que hacer una curva de aprendizaje de cómo eran los pozos, y horizontales, verticales, cómo era la técnica y todo, que en general eso lo hacen los estados, aún en Estados Unidos, donde vino la revolución del shale, donde invirtieron muchísimo desde el estado para fijarse cómo convenía explotar esos recursos. Entonces, con Repsol, con YPF privatizada, nunca iba a aparecer todo ese gas y ese petróleo, así que el punto de partida de esto es la recuperación de YPF, y lo digo porque están de nuevo con el discurso de la privatización, además del saqueo de los recursos, y justamente por la privatización es que Argentina se estaba quedando sin gas y petróleo. Luego en 2012, en el gobierno de Cristina, se recupera YPF, se empieza a invertir la ganancia de YPF en explorar y poner en funcionamiento Vaca Muerta. Eso da como resultado, con el paso del tiempo, de que esos recursos multimillonarios que hay en el subsuelo argentino comiencen a hacerse económicamente viables. Eso es con un acuerdo con Repsol, con Chevron por un lado, y con Petronas, esta empresa malaya estatal, igual que YPF. En 2014 se empiezan a explotar los recursos y ya se empieza a planificar qué hacer en el futuro, porque hay reservas por 150 años de gas en Vaca Muerta al consumo doméstico argentino. Así que evidentemente una salida era exportar el excedente al exterior. Para eso se empieza a planificar y se encuentra lo que es obvio, que esto se debe hacer desde el puerto de Bahía Blanca, que es un puerto con un polo petroquímico el más importante de la Argentina. En 2017 empiezan las tratativas con el puerto y en 2022 se anuncia que en Bahía Blanca va a haber una inversión muy grande para poder exportar los recursos de gas, convirtiéndolos en líquido desde Vaca Muerta. Ese era el curso natural de esta inversión. Se anunció, después en 2023 reservaron, ya estábamos nosotros en el gobierno, reservaron, en 2022 también, reservaron los terrenos, y así venía hasta que llegó Milei, así que es indudable que hay una intervención, una responsabilidad de Milei. O sea, para un segundo, o sea, entre 2014 y 2022 hubo 8 años, o sea que tuvieron 8 años de trabajo, de búsqueda, de planificación. La pusieron en Bahía Blanca, llega Milei y en 6 meses lo cambian de Bahía Blanca a Río Negro.
Claro, lo sacan de Bahía Blanca, después yo creo que ni siquiera hoy es claro en qué lugar va a ser, no por la provincia, sino porque hablaron de Punta Colorada, Sí. que es una localización donde hay, según el último censo, 4 habitantes, y yo la verdad que no vengo a pelearme, ni a discutir, ni a competir con ninguna provincia, ni con ninguna localización. Estoy contando la historia de cómo le sacan a la provincia de Buenos Aires esta inversión y la excusa, que es el papelón, la vergüenza de Milei en los últimos días, la última, porque son diarias, pero la última es que dijo por qué no se aprueba el RIGI, que era una forma de sacarle un rédito político, de obviamente confrontar como si fuera un tema conmigo, porque bueno, socialista, comunista, y entonces se lleva la inversión porque en la provincia de Buenos Aires no se puede hacer inversiones. Bueno, todo eso se cayó ayer como un piano, una vergüenza, lo fue desde el primer día, lo dijimos, la verdad que YPF no, y nadie puede decidir una inversión por la adhesión o no al RIGI, porque adherir o no al RIGI es algo que atañe simplemente a 2 impuestos, que son ingresos brutos y sellos, que no tienen ninguna importancia económica en un proyecto de esta envergadura. O sea que básicamente Milei intervino acá para castigar a la provincia de Buenos Aires y usó como excusa algo que ayer YPF desmintió. Dijo, bueno, es porque el comunista de Kicillof no adhiere al RIGI, entonces se llevan la inversión. YPF en su directorio ayer aprueba otra localización, habrá que ver las justificaciones que utiliza, que evidentemente lo hace entre gallos y medianoche, así que quien está, entre otros de los que están en el directorio de YPF, se encuentra ahí Guillermo Franco. Claro, está el jefe de gabinete y está el vicejefe, ¿no? José Rolandi también. Claro, sí que han tomado el directorio de YPF desde el Poder Ejecutivo Nacional, lo han puesto porque es así, ¿no? Tienen la potestad de poner los directores, porque YPF es estatal. Sí. Ahora, y eso, Axel, te hago una consulta, porque yo ayer preguntaba entre el mundo de abogados, y había preocupación porque en el juicio de YPF, que es otro de los temas que están vinculados a la empresa, que en realidad es un juicio contra el Estado argentino, que tiene una sentencia ya en primera instancia en Estados Unidos, decían, bueno, que la empresa YPF quedó afuera del juicio en primera instancia porque separan empresa de gobierno. Ahora, que esta decisión de Milei puede complicar ese juicio porque ahora el fondo buitre Woodford puede decir, mirá, acá el presidente dijo que porque hay un gobernador que él considera comunista se cambia una política empresaria y la empresa lo hace. Y que eso puede volver a meter a la empresa dentro del juicio y la puede complicar incluso y podemos llegar a perderla en el juicio. Mira, no lo había escuchado ni lo estudié. Son temas que además, para darte mi apreciación, lo último que importa en esos juicios también es la aplicación de la ley o cuestiones jurídicas. Son juicios de fondos buitres en tribunales afines donde consiguen las sentencias que necesitan. O sea que sí, puede ser que utilicen una cosa u otra. De hecho, el juicio sobre YPF, que también surgió estos días de nuevo, pero que es un caballito de batalla permanente, como fueron los juicios de los fondos buitres en el tribunal de juez Gries, ahora está Loreta Pesca, que es la jueza, pero la verdad es que son sentencias que no tienen ninguna validez jurídica, ninguna, absolutamente ninguna. De hecho, la defensa argentina, aún ahora estando Milei, es esa, es que estos casos no deberían juzgarse en Nueva York o en Londres en algún otro caso, pero no deberían juzgarse ahí, son cuestiones del derecho argentino, porque lo que se está discutiendo es otro tema, Ari. Sí, está bien, pero me preocupaba por la... Te doy una pequeña apreciación, después volvemos a lo anterior. Sí. Es otro tema que tiene una complejidad jurídica, pero déjame si puedo sintetizarlo, darte una respuesta. El problema en ese juicio es que lo que dicen los fondos buitres es que
cuando se expropió no YPF, sino las acciones de YPF para tomar el control de YPF, porque se declararon de utilidad pública y sujetas a expropiación por el Congreso de la Nación, pero lo que están diciendo es que antes o en vez de aplicar la ley de expropiación o durante, habría que haber aplicado el estatuto de YPF, que decía básicamente que era imposible expropiar la empresa, porque es un estatuto que se modificó en los 90 para defender el negocio privado. Entonces, lo que básicamente dicen es que habría que haberle ofrecido a otros accionistas, no sé qué cosa, pero en términos de derecho, y para que quede claro, es que cuando el Estado argentino, porque estaban vaciando la empresa, porque no explotaban Vaca Muerta, porque nos desabastecieron de gas y petróleo, porque se llevaban la utilidad y la ganancia al exterior, o sea, porque estaban haciendo un saqueo, se decide expropiar y nos dejaban sin energía, se decide expropiar, que en lugar de expropiar habría que haber leído el estatuto de YPF, aplicarlo y darle la plata que pedía el estatuto de YPF a los accionistas. Sí. Eso es claramente ilegal, eso no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. Entonces, la primera discusión es que la ley de expropiación es derecho argentino y está en la Constitución, está por encima del estatuto de YPF. Entonces no tiene ningún sentido la discusión. Y que ese es un tema de derecho argentino, soberano. Entonces, ¿qué dicen en los tribunales? Es verdad, es derecho argentino. Fue la primera discusión que se ganó. Es derecho argentino si está por encima la Constitución o el estatuto de una empresa. Sí. Es derecho argentino. Entonces la jueza dice, es verdad, es derecho argentino. Voy a aplicar yo el derecho argentino. Y aplica el derecho argentino en favor de los fondos buitres, diciendo, primero está el estatuto, que es contrario al derecho argentino. Así que es todo un escándalo todo eso. Sí. Si van a usar una cosa u otra de excusa para favorecer a los especuladores contra la Argentina, la verdad que no lo sé. Lo hicieron con los fondos buitres, era todo un escándalo, y embargaron fondos, como no podían embargar la Fragata Libertad, como no podían embargar los recursos argentinos, las embajadas, el Banco Central, no podían embargar nada. También un fallo tremendamente no polémico, escandaloso. Lo que dijeron es, Argentina no le puede pagar a los bonistas antes de pagarle a los fondos buitres. Así que a mí lo que me llama la atención es que la prensa argentina y los dirigentes políticos de nuestra oposición siempre están a favor de lo que fallan para los fondos buitres en tribunales extranjeros, y dicen que está mal lo que se hizo en la Argentina. Es como decir, está bien que te bombardeen, que bombardeen un país porque no les gusta la política que aplica el gobierno. Sí. Ahí, perdón, Axel, te vuelvo un poquito a lo de ahora. Recién dijiste nuestra oposición. Me hiciste acordar una frase que dijo el Cuervo Larroque hace un tiempito, como para definir en dónde se paraban, que era ser oficialista en provincia de Buenos Aires, oposición a nivel nacional, y que en ese lugar tenía que ubicarse el peronismo en el cual vos ayer te volviste a definir cuando dijiste que Milei te acusa de comunista, de socialista, que te ubicás dentro del peronismo. ¿Crees, cómo estás viendo al peronismo, si está acorde a esa definición que dio Andrés Larroque de ser oficialista en provincia de Buenos Aires, donde vos sos gobernador y opositor a nivel nacional? Mira, ahora voy a eso, Ari, pero me quedé con algo, si me permitís, de lo de YPF. Sí. Porque hoy vi los diarios y quedó clarísimo, lo quiero dejar muy claro, que todo el discurso paupérrimo, además de infantil, de decir, bueno, la inversión se va porque Kicillof, y más que eso, los bonaerenses votaron mal. Eso fue lo que dijo Confantino Milei. Claro. Como los bonaerenses votaron mal, y votaron muy mal, porque por 20 puntos de diferencia que ganamos re mal para Milei. Como votaron mal, y muy mal, es decir, no lo votaron a él, sino que votaron al peronismo, votaron la reelección de un gobierno que planteaba la justicia social, que plantea y que la lleva adelante, la expansión de los derechos, que todas cosas que Milei con las que no comulga.
Bueno, por eso ahora se joden y se va la inversión. Ujú. Además de sentirme incómodo con que el calificativo de comunista y socialista, Milei lo usó para Macri, para Larreta, para Espert, para López Murphy, digamos, Claro, en una me ponía en bolsa. un grupo el de los comunistas de Larreta y Espert, López Murphy. Bueno, yo no coincido. Entonces, más allá de la trivialización de todo, más allá de esta visión trasnochada y de la Guerra Fría que tiene Milei, porque además esto surge de que los anarcocapitalistas, los liberal libertarios, los austríacos más recientes, que él cita, que es Rothbard, por ejemplo, Murray Rothbard, eran teóricos de la época de la Guerra Fría, Ujú. del macartismo. O sea que estaban todo el día, así como Hayek, los primeros austríacos, bueno, son de la época donde había que hacer también anticomunismo porque era contra Marx. Luego aparece Hayek, que viene a discutir con Keynes, que le parecía que todo estatismo era malo, Ujú. y es una discusión de aquella época. Después aparece Rothbard también discutiendo con esto de la Guerra Fría y de buscarla, digamos, son de otra época. Entonces Milei reproduce y repite, porque está acostumbrado a esto del plagio, ideas que no corresponden a esta etapa Claro. de la historia, de la vida. Se cayó el muro de Berlín, son otras las discusiones y los problemas. Por eso el anacronismo de todo lo que dice. Pero bueno, la verdad que yo creo que la conclusión de este episodio, más allá de lo que YPF entre gallos y medianoche en un directorio y por fuera de lo que veníamos charlando incluso con la propia YPF, con el presidente de YPF, que era a mediados de agosto, iban a tener una evaluación económica y entonces iban a venir a hablar con la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, la orden original es de Milei, Ujú. para Claro. castigar a la provincia de Buenos Aires, y según él porque no aprobábamos el RIGI. Bueno, todo eso se cayó, es un papelón, una vergüenza de Milei, otra más, y bueno, supongo que así como el otro día veía una foto de funcionarios del gobierno en la embajada china, Ujú. porque se tienen que desdecir de las barbaridades y de los papelones que hacen. No sé qué va a hacer, porque yo creo que esto no le va a rendir fruto en política o electoral en la provincia de Buenos Aires, porque castiga a la provincia de Buenos Aires por esto que ha utilizado, que empieza a utilizar, de buscar alianzas a través de premios y castigos a las provincias para que les firmen las cosas y les voten las cosas. La provincia de Buenos Aires eso no lo va a hacer. Y bueno, con respecto al otro que decías, me parece que en el caso que estamos viendo, yo considero que hay un apoyo fuerte de todos los sectores de la coalición. Lo oía al Vasco de Mendiguren el otro día. Un apoyo en la provincia de Buenos Aires, digo, vuelvo a la pregunta por si alguno recién se suma, te preguntaba a partir de la definición que dio Andrés Larroque, que era que el peronismo tiene que ser oficialista en provincia de Buenos Aires, opositor a nivel nacional. ¿Cómo veías vos al peronismo en esa definición? ¿Vos lo ves que está haciendo todo el peronismo apoyando en la provincia? Bueno, lo que observo es que cada vez se hace más claro que Milei con la provincia de Buenos Aires tiene un problema grave, y el problema grave y su enojo y su problema político es que la provincia más poblada, digamos el padrón más grande para mirarlo en el electoral del país, le dio la espalda y no comulga con sus ideas políticas, y lo expresó también en las urnas. Yo, cuando asumimos, lo dije desde el primer día, ¿no? Vengo diciendo que ahí hay una dificultad, que es una novedad histórica también, porque la verdad que haya una diferencia tan grande en términos y en materia de orientación económica, política y finalmente de decisión electoral entre la provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional, es algo que ocurrió muy pocas veces
¿Y por qué pasa? Acá doy un punto de vista que creo que, bueno, que puede ser opinable, ¿no? Pero la provincia de Buenos Aires, además de ser 40% del padrón, además de tener aproximadamente 40% de la población del país, es una provincia industrial, es una provincia productiva, y el discurso de Milei claramente va a contramano. El otro día ya directamente reivindicaba volver al modelo agroexportador. Y creo que en la provincia de Buenos Aires, donde está radicada la capacidad industrial, el 50% de la industria está en la provincia, están los trabajadores industriales, pero también los empresarios, las pymes. Además, por supuesto que tenemos producción agropecuaria, sí, pero también la industrializamos en la provincia. Está la industria alimenticia, está, bueno, todos los eslabones de la cadena de valor están en la provincia de Buenos Aires. No es porque no estén en otras provincias con determinada distribución, pero en la provincia de Buenos Aires vos primarizás, y peor todavía, convertís al país en un país que su única orientación sea minera o hidrocarburífera. Y bueno, la provincia de Buenos Aires, y acá hay una discusión de fondo, obviamente no participa de eso, pero no el gobernador o simplemente el peronismo. Y lo hemos visto en las últimas elecciones. La provincia de Buenos Aires necesita industria, necesita inclusión, necesita una matriz productiva que incluya a la manufactura, y está a favor de eso, que es lo que votó en las últimas elecciones. O sea que, así como Milei esgrime una legitimidad para las cosas que hace, que para mí es una verdadera estafa electoral, porque él habló de ajuste, pero el ajuste iba a ser solamente para la casta, llamémoslo, y no es así. El ajuste es masivo y universal para los sectores populares, sí, para los trabajadores y para la clase media, que es la que lo está sufriendo. Así que mintió en la campaña electoral. Bueno, de la misma manera nosotros dijimos que veníamos a profundizar, a continuar con una política que tiene que ver con más educación pública, más salud pública, y esto no es contra el mercado, simplemente o contra las empresas. Es reconocer que en los países, o sea, en un mundo con tanta desigualdad, si el Estado no tiene una intervención clara y contundente, y hay cada vez más exclusión. Gobernador, buen día. Mariana Oldic lo saluda. Quería preguntarle, a partir de algunas informaciones de algunos municipios que hablan de que en materia, digamos, de recaudación de tasas locales cayó casi una quinta parte, un 20% inclusive en algunos lugares, producto de toda esta situación económica que está atravesando la Argentina. Quería preguntarle a nivel provincial si ustedes también sienten algún tipo de repercusión en ese sentido. Por supuesto, pero cuando uno tiene que explicar, porque muchas veces me preguntan, bueno, ¿cómo están las finanzas de la provincia de Buenos Aires? Y me lo preguntan porque la tesis del gobierno nacional era que le iban a cortar los fondos a la provincia y entonces íbamos a caer en una situación de inviabilidad, y por tanto iban a poder trabajar sobre látigo y billetera, ¿no?, para conseguir apoyos o para conseguir votos o para algo parecido, quiero decir, votos legislativos. Y la verdad es que el gobierno nacional cortó ilegalmente recursos de la provincia de Buenos Aires y de todas las provincias argentinas, como es el Fondo de Incentivo Docente, como es el Fondo Compensador del Transporte. Estos son sus nombres técnicos, ¿no? Sí. O formales, pero la verdad que lo que hizo es sacarle plata al bolsillo, no a la provincia de Buenos Aires, sino a los maestros, las maestras, los docentes de la provincia de Buenos Aires, porque era dinero que iba directo a los sueldos, o sea, le recortó más los sueldos con un aporte que venía del gobierno nacional. El Fondo del Transporte es lo que generó un aumento de los pasajes de colectivo en todo el país y también en la provincia de Buenos Aires.
A la provincia de Buenos Aires le sacó el fondo para seguridad, así que cuando a mí me preguntan sobre la renovación de patrulleros, sobre aumentar la cantidad efectiva de la policía, y la verdad que responsabilidad de Milei. Después cortó toda la obra pública, que es obra pública que se hace en territorio nacional, o sea, en las provincias. El país tiene su territorio dividido en provincias, así que cuando corta los recursos, eran recursos que enviaba a municipios o a provincias, o directamente con obras que contrataba el gobierno nacional, cortó todo eso, así que viene de un recorte de recursos muy fuerte para las provincias, ilegal, absolutamente ilegal. Por eso no solo la provincia de Buenos Aires, sino otras también han ido a la Corte Suprema a reclamar los recursos estos, no son discrecionales, no son decisión meramente arbitraria del gobierno nacional. Ahora, el principal problema que empiezan a tener todas las provincias en materia de recursos es la recesión que genera el programa económico de Milei. Porque cuando uno dice el consumo cayó 30 puntos o el PBI está cayendo a 6%, o ve que empieza a haber despidos masivos, bueno, todo eso es menor recaudación. Sí, estamos teniendo problemas en municipios y en provincias. El gobierno nacional muchísimo menos, porque subió impuestos sin cortarse ningún brazo, empezó a subir impuestos, pero los impuestos que suben son los impuestos que no se coparticipan, o sea, que retiene el gobierno nacional, por ejemplo, el impuesto país. Claro. También cuando planteaba, que lo puso en el primer proyecto de la ley de base, subir las retenciones, son recursos que apropia el gobierno nacional. Así que cuando uno ve, ha caído hasta ahora más o menos 15% la recaudación de recursos coparticipables y ha subido 1%, en términos reales hablo, la recaudación de impuestos nacionales. Bien. Axel, Candelaria Boto te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Bien, te quería hacer una consulta porque vos fuiste parte de todo el proceso, volviendo al tema del puerto de Bahía Blanca e YPF. ¿Tuvieron algún contacto con la otra parte, con la empresa Petronas? Mira, sí, de hecho yo en marzo del 23, Milei no había, por lo menos lo que se veía era una posibilidad ínfima, si no nula, de que llegara presidente. Tuve una reunión en mi despacho con el presidente de YPF y el gerente general, el CEO de Petronas, donde hablamos de la ley de GNL, que también tuvo media sanción. Así que este proyecto en lo legislativo, en lo jurídico, en lo económico, se venía trabajando con ambas empresas sobre cuál es el posicionamiento de Petronas ante esta situación, y bueno, habrá que esperar que la empresa se pronuncie, ¿no? Claro. Y yendo más a esto en clave de desarrollo, digo, pensando en antes de que existiera Vaca Muerta como posibilidad, ¿no? Pensando no tanto la foto, sino la película. ¿Te preocupa el sendero que está teniendo esto, no solo por el cambio del puerto de Bahía Blanca, sino también por lo del juicio de YPF y el sendero general, digo, de pasar de importar GNL a poder ser posibles exportadores, pero que ahora, en esto que decías de una posición que se pone del lado de los fondos buitre, no sé, que exista la posibilidad de perder esa potencia de tener una empresa pública en el sector de energía? Mira, si uno observa un poco la película, como decías, te vas a agarrar cualquier gráfico sobre la evolución de la producción de YPF, uno ve que caía inexorablemente como un piano durante desde los 90, desde fines de los 90, 97, por ahí empezó a caer, lo cual nos fue desabasteciendo a punto tal que en 2011, antes de la recuperación de YPF, llegamos a un déficit comercial energético, o sea, tener que importar aproximadamente 6.000 millones de dólares de energía, ¿no? Sí.
Cuando, por ejemplo, en 2006, cuando todavía no se veían del todo los resultados de la desinversión y del vaciamiento de YPF, porque nosotros teníamos yacimientos muy ricos, pero se fueron vaciando sin hacer inversiones, no solo en más exploración para reponer lo que sigue utilizando, sino ni siquiera inversiones para lo que se conoce como recuperación secundaria, o sea, un mejor manejo de los recursos, que por ejemplo, para que se entienda que estoy hablando, cuando hay un yacimiento petrolero, se empieza a extraer el petróleo. Al principio sale a veces con su propia fuerza, ¿no? Ni siquiera hace falta usar bombas para extraer el recurso, sale por la presión. Luego hay que usar bombas para ir vaciando el yacimiento. Y después hay metodologías como inyectarle diferentes productos químicos al yacimiento para darle más presión y extraer hasta el último, digamos, recurso que hay adentro del yacimiento. Eso se conoce como recuperación secundaria, es más caro desde el punto de vista de todos los días, de lo cotidiano, pero es más eficiente y más eficaz desde el punto de vista de la utilización del recurso, porque si no, el yacimiento termina de sacarse el recurso que está ahí abajo de la tierra, en el subsuelo, pero después es imposible recuperar lo que queda en el interior de los yacimientos por no haberlo hecho de manera racional. Ese es un perjuicio que nos generó YPF con Repsol. Claro. Entonces empezó a acabar, pero para ir al punto, pasamos de tener un superávit de 6.000 millones de dólares en balanza comercial energética, un déficit de 6.000 millones de dólares por culpa de la privatización. 12.000 millones de dólares por año menos, que es un agujero enorme en materia de generación de dólares, que es el principal problema de la Argentina. ¿Cómo se revirtió eso? Se empezó a revertir, se recuperó YPF. A partir de la recuperación de YPF giraba al exterior toda su ganancia, 5.000 millones de dólares, así. Se empezó a invertir todo, buena parte en Vaca Muerta. Entonces empezó a subir la producción y entonces íbamos hacia el autoabastecimiento. Llega Macri lo que hace es ponerle una gestión a YPF que funciona parecido a una gestión privada, y si vos mirás los números, YPF de crecer, empieza a estancarse y a caer de nuevo. Entonces ahí, durante el macrismo, para que recordemos, todos decían, ahora van a privatizar YPF. Sí. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, ocurrió algo que no es privatizarla, pero que es que YPF empiece a funcionar en favor de los privados, con lógica privada. Claro. Algo parecido a lo que ahora quieren hacer con aerolíneas sin privatizarla. Claro, Que funcione con lógica privada y a favor de los privados. claro. O sea, que le dé negocios a los privados. Entonces, esa es otra forma de una especie de privatización endógena. ¿Se entiende lo que estoy Sí, diciendo? sí, claro. Dolarización y privatización endógena. Vamos bien. Claro, bueno, pero fíjense, es perverso. Sí, totalmente. Es usar al Estado en favor de intereses que no sean los de las mayorías. Total. Aún a las empresas públicas. Clarísimo. Entonces, bueno, y esto ha ocurrido en muchas épocas en la Argentina, donde la empresa pública tenía pérdida, por ejemplo, pero había contratistas de esa empresa privados que se llenaron de guita. Claro, sí. Entonces el problema es que YPF no empiece a funcionar con una lógica de beneficiar a privados y perjudicar al conjunto, y aún de poner en riesgo los recursos que son de todos. Entonces, ¿qué problema podría haber acá? Que en términos de la discusión que estamos viendo, que YPF ahora funcione para asociarse con otros privados, tal vez hacer un puerto privado, y que entonces finalmente ocurra esto que estamos denunciando, que los recursos de Vaca Muerta se extraigan de Vaca Muerta, vayan por un caño y salgan al exterior, más allá de las necesidades del país, más allá de la industrialización del país, más allá del bienestar de las familias argentinas, pero con una YPF que funciona con lógica privada. Totalmente. Pero que después los beneficios se depositen en las arcas y en los bolsillos de empresas privadas
bueno, que hagan un excelente negocio utilizando a YPF como punta de lanza. Así que esto que estoy diciendo lo planteo hoy y es lo que vamos a empezar a estudiar para ver qué es lo que ocurrió con esta decisión que tomó YPF en su directorio. Bien. Clarísimo, Axel. Muchas gracias como siempre por atendernos acá en el Destape. Te mando un abrazo. Bueno, no, muchas gracias a ustedes. Chau, chau. Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, ampliando lo que sucedió ayer, que fue esta decisión de Javier Milei, de que YPF haga